Bien, vamos a dar lugar a la siguiente mesa, que es una mesa redonda de trauma, las secuelas de la violencia vicaria. Y participan para ello una doctora y una pediatra. Tenemos la suerte de poder contar con ellas. Tenemos a Narcisa Palomino Urda, que es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en pediatría y sus áreas específicas, pediatra de atención primaria en Granada, experta en la atención a la infancia y adolescencia víctima de violencia de género y violencia sexual. Es coordinadora del Grupo de Trabajo Familia y Menores de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria y miembro del Grupo de Trabajo Pediatría Social de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Es coautora del Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Violencia de 2023, coordinado por la Comisión frente a la Violencia en los Niños, Niñas y Adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según mandato de la LOPIBI. Además, es miembro del Grupo de Expertas para la Ampliación de la LOPIBI del Ministerio de Juventud e Infancia, creado en febrero de 2023. Muchas gracias, Narcisa. Y también tenemos, os presento a las dos primeros, si le parece, a Mireia Fornet.net, que es licenciada en Psicología y psicóloga especialista en Psicología Clínica, máster en Psicología y Psiquiatría Infantil y Juvenil. Es doctora en Psiquiatría y Medicina Legal, coordinadora de la Unidad de Psicología Clínica de la Salud en el Hospital de Sant Pau. En el ámbito clínico, actualmente trabaja en la Unidad de Salud Mental Perinatal, atendiendo a mujeres con antecedentes de violencia en una etapa vulnerable para la salud mental de la madre y el bebé y para la creación de un buen vínculo materno-filial. Especializada en el abordaje y recuperación de las secuelas traumáticas de la violencia, formación en TEFE, CFT, MDR y terapia narrativa. A nivel de investigación, sus principales áreas de interés científico son la psicología de la salud, las violencias y el trauma psicológico, y es investigadora del Grupo de Investigación en Salud Mental del Institut de Recerca de Sant Pau, miembro del Grupo de Trabajo de la Mujer y Salud Mental, Grupo Asesor del Pla de Director de Salud Mental y Addicions del Departamento de Salud. Miembro experta del Grupo de Trabajo de Violencia Sexual en los Colegios de la Sindicatura de Greuges de Barcelona y miembro del Grupo de Expertas en Violencia Vicaria del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Comienza Narcisa dándonos... Sí. Hola, buenos días a todas y a todos por elegir formaros en este tema que es tan complicado, tan difícil. Muchas gracias a la Universidad Complutense por la invitación, a la Delegación de Gobierno igualmente por participar, invitarme a participar en esta mesa. Bueno, nuestra mesa redonda se llama Trauma, las secuelas de la violencia vicaria. Ya nos ha contado Antonio Gancedo, que somos los dos únicos pediatras que estamos en la sala, extensamente cuáles son las manifestaciones que se pueden convertir en indicadores, que son por lo que nos guiamos para identificar la presencia o sospechar la presencia de violencia vicaria, y ahí seguramente haré referencia a ello porque forma parte de nuestro mismo cuerpo profesional. Bien, no es un problema particular que está en casa, que podemos mirar para otro lado, como ha dicho él, de no pasa nada o no implicarnos. Todavía creo que hay reticencias en profesionales de todos los ámbitos en tratar adecuadamente este problema por falta de formación, seguramente, falta de conocimiento, y ahí tenemos un campo muy amplio que nos queda por mejorar. Y tenemos que ser conscientes que es un problema de salud pública. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Porque precisamente no son 4 casos aislados, son muchos casos. Y esa frecuencia hace que tome la dimensión de un problema de salud pública. Según la macroencuesta de 2019, 1 de cada 10 hijos o hijas menores de 18 años en nuestro país son víctimas directas porque viven en un entorno de violencia de género. Cuando se preguntó directamente a esos menores con una edad de 14, 17 años, adolescentes, o 14, 18, en 2020, en el estudio Menores y Violencia de Género de la Delegación de Violencia de Género,
contestaron 1 de cada 4 vivían en ese entorno de violencia, y algunos de ellos incluso vivían en una custodia compartida, en un régimen de custodia compartida. Es decir, que la incidencia es muy alta, no son casos aislados, y a poco que rasquemos en nuestras consultas, cuando aparecen esos síntomas, como comenta Antonio, psicosomáticos, como esos malestares que provocan en la víctima la vivencia de esa violencia, pues vamos a encontrar en muchas ocasiones, demasiadas, este problema. Y también es un problema de salud pública por la vulnerabilidad de la víctima. Evidentemente, una criatura que tiene meses, que tiene 1 año, que tiene 4, que tiene 5, 10, 12, 15, y que necesita para su desarrollo un vínculo seguro, una relación de afecto, pues cuando eso se vulnera, y quien te está maltratando y quien maltrata también a tu figura de apego, en los casos en que hay una madre competente, evidentemente la vulnerabilidad de la víctima, que depende de los cuidados de las personas que lo están acompañando en la vida, y en lugar de criarlos, acompañarlos, quererlos y enseñarlos, lo están dañando, pues eso es gravísimo. Es mucho más grave que si ese maltrato procede de otras fuentes que no sean las personas cuidadoras. Y en este caso de violencia vicaria hablamos de ese progenitor, agresor, que es a la vez agresor de la madre. Y la trascendencia, pues también ha contado nuestro ponente anterior, cuáles son las consecuencias de las experiencias adversas en la infancia, cómo inciden en el futuro. O sea, destrozan la vida de la infancia mientras está viviendo, teniendo en cuenta que en la infancia 1 año, pues viene a ser, ¿cuánto es 1 año o 2 años? ¿Se puede comparar con un periodo de la vida adulta? Pues seguramente no, porque es tan grande, en un espacio de desarrollo que va a incidir con un daño tan grande, que el tiempo es distinto en la infancia, y los periodos son mucho más trascendentes. Entonces, bueno, pues estropea y destroza la infancia, pero también destroza la vida adulta. Y en algunos casos va a tener esas consecuencias que él ha hablado, de muchísimos problemas de salud y una muerte prematura. Habrá otros casos en los que hay una resiliencia o un entorno suficientemente protector, que la vida puede reconducirse y no tiene que tener esas complicaciones tan graves, pero en fin, se necesita unas condiciones alrededor para contrarrestar ese daño, ¿vale? Que hay personas, niños o niñas, que lo tienen. Y ojalá que nosotros, cada profesional, pudiéramos contribuir a que ese futuro sea mejor. La violencia contra la infancia es algo deleznable, y hay un marco legal que protege a las víctimas de dicha violencia. Ese marco legal, en el ámbito internacional, pues sobre todo está concentrado en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en 1990 por nuestro país, así que sería de obligado cumplimiento, teóricamente. Y solo destaco 3 de las premisas en la que habla esta Convención de los Derechos del Niño. 3 derechos. Derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, derecho a ser oído y escuchado, y derecho a que se respete el interés superior del menor cuando haya que tomar alguna decisión en la que haya otros derechos o intereses que están en contra de ello, que prevalezca el interés superior, que es lo mejor para el menor. Bueno, si se cumplieran estos 3 que he señalado, solo estos 3, pues ya habríamos avanzado mucho en el tema que estamos hablando aquí. A nivel del marco nacional, en nuestro país, se aprobó en 2021 la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, en la que se establecieron unos niveles de actuación, como sensibilización, prevención y formación, los ámbitos de actuación, que son los ámbitos en los que vive y se desarrolla la infancia, como su propia familia, el ámbito educativo y actividades extraescolares, todos los medios donde a lo largo del día va a vivir un niño o niña. El deporte y ocio y actividades extraescolares, el ámbito sanitario, ámbito de servicios sociales, de fuerzas y cuerpos de seguridad, centros de protección y entorno digital. Eso lo establece la ley, y establece en cada uno de esos ámbitos qué actividades y qué acciones hay que realizar
para llegar a una detección, que sobre todo se habla de una detección precoz para poner pronto remedio a esta situación de violencia, una notificación, habla del deber de comunicación cualificado que tiene cualquier personal que en su perfil profesional trabaja con personas menores de 18 años, y a toda la ciudadanía también bueno, esto ya estaba legislativamente también anteriormente, pero recalca, toda la ciudadanía está obligada a comunicar una situación de violencia, pero especialmente profesionales que trabajamos con la infancia, y eso se especifica como el deber de comunicación cualificado. Esa notificación y esa detección van unidas también a la atención a los problemas de salud derivados de ese maltrato y seguidamente a la protección, o casi que asistencia y protección van juntas, porque si no se está protegiendo a la víctima de su agresor, difícilmente va a poder ser atendida de las secuelas que está teniendo y de los problemas de salud que está teniendo. Así que la protección es uno de los ámbitos más importantes, porque lo que se pretende es la reparación. Esta ley no está hecha para detectar y notificar y que hagamos estadísticas de cuántos casos tenemos, de qué perfil, tal. Está hecha para reparar, está hecha para sacar de la violencia, para quitar de la vida de estas víctimas la violencia. Desde el punto de vista sanitario se creó la Comisión frente a la Violencia en los Niños, Niñas y Adolescentes, COVINNA, y se elaboró un protocolo común de actuación sanitaria en el que participé y bueno, establece unas líneas generales de cómo tenemos que abordar este problema del ámbito sanitario. Es este documento. Ahí se acompaña de unos algoritmos que son interesantes para tenerlos a mano quien trabaje en el ámbito sanitario, y recomienda que sea trabajo social desde el ámbito sanitario quien coordine el proceso, tanto en los centros sanitarios, por ejemplo, centros de salud, urgencias si son atendidos en urgencias, salud mental si también tiene atención en salud mental, o sea, dentro del sistema sanitario, y a la vez que se coordine con el resto del sistema judicial, educativo, servicio educativo, social, policía y todos los demás ámbitos, y judicial. Hay 2 comunidades autónomas que han elaborado una guía para atender este problema. Esta de aquí es del País Vasco, que se presentó el año pasado, en mayo, y la de La Rioja, que se presentó a principios del año pasado. Las 2 son de 2024 y son de mucho interés para el ámbito sanitario. Bien, violencia vicaria. Estamos en la consulta. Esta es nuestra consulta, nuestro metro cuadrado que dice Sonia Bácaro. ¿Qué podemos hacer en nuestro metro cuadrado cada uno, en nuestro despacho? ¿Qué depende de nosotros en ese momento que estamos atendiendo a una víctima? Vamos a aterrizar ya, y yo un poco aquí voy a hablar de la experiencia en la consulta. Bien, voy a saltar la violencia, que sabemos ya su definición, desde la violencia vicaria. Y cómo encontramos, qué les pasa a estos niños o niñas y adolescentes que atendemos. Ya se han enumerado, pero muy brevemente, la revelación, que lo cuenten las personas afectadas. A ver, yo estoy hablando desde la perspectiva de atención primaria. Atención primaria es el primer escalón de acceso al sistema sanitario. Nuestra consulta, bueno, va con citas y previas, pero también saben que estamos ahí y solo se tienen que poner a la puerta para decirnos algo, para decir qué pasa. Por ejemplo, hoy es jueves, mañana viernes se irán muchos niños y niñas con sus maltratadores en el régimen de visitas. Pues tendremos en la puerta algún niño o niña que viene con el dolor abdominal, con los vómitos, con la crisis de ansiedad. Entonces, quiero trasladar la vivencia en primera persona de lo que vemos y de la accesibilidad que tenemos, cómo conocemos lo que está pasando. La revelación nos cuentan lo que ha pasado, nos lo cuenta la víctima o nos lo cuenta la persona que la acompaña, que generalmente va a ser su madre. Nos lo van a contar. Y nos van a contar las atrocidades que nos ha contado ya Antonio, de las atrocidades que le pueden hacer.
lesiones físicas que tienen cuando hay un maltrato físico, manifestaciones psicosomáticas, como hemos dicho, el cuerpo habla y hay dolor abdominal, un dolor abdominal que puede provocar vómitos, puede provocar diarrea, cefalea, también un síntoma frecuente, problemas de la piel, la dermatitis atópica, que se puede empeorar solamente por las situaciones de estrés. Igualmente los bronquios, quien tiene asma, como ha comentado, puede empeorar y puede tener más broncoespasmo por el estrés que está sufriendo. Alteraciones en el comportamiento, sea de volverse más tranquilo si era una persona movida, o al revés, más movido y más hiperactivo, por ejemplo. Alteraciones, eso en el comportamiento, en el estado de ánimo, en ansiedad, depresión son las que más encontramos. Y baja autoestima. Esto conlleva a otros problemas de violencia, a otros niveles, como entre sus pares, de sufrir bullying y sufrir otras violencias. Son más susceptibles a sufrir otras violencias. Alteraciones en la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, alteraciones del sueño, dificultad para conciliar el sueño y pesadillas, terrores nocturnos. Atendemos niños en consulta que están afónicos, por lo que lloran. A la hora de ir a la cama, empiezan a llorar y llorar y llorar. Y un día, y otro día, y otro día. Y a esa hora le vienen todos los monstruos a su cabeza. Y están afónicos. Eso lo tenemos en la consulta también. Alteraciones, control de esfínteres, niños que ya no llevaban pañal, pues vuelven a hacerse caca, o sea, a hacerse pipí. Disminución del rendimiento escolar, indicadores de violencia sexual cuando hay violencia sexual, comportamiento sexualizado, conocimiento inadecuado de la sexualidad, masturbación convulsiva, infecciones de la región anogenital, vulvovaginitis, perianitis, autolesiones, ideación suicida, desde muy pequeñito la ideación suicida. O sea, hemos tenido niños de 6, 7 años que quieren morir y que se quieren tirar por una ventana antes de enfrentarse otra vez a una situación de violencia sexual o de violencia vicaria. Otros problemas de salud mental ya más graves, que quizá Mireia nos hablará ya más de ellos, como la disociación, trastorno de estrés postraumático, trauma complejo y consumo de sustancias o fugas del hogar en niños ya más mayorcitos. Tenemos una característica que es que la sintomatología se hace más evidente o aumenta en relación con las visitas con el agresor o con los contactos con el agresor. De esto no se habla y esto tampoco se pregunta, pero evidentemente por lo que nos habéis contado y por lo que vemos en nuestra consulta, ocurre que los días previos y los días posteriores hay una sintomatología distinta y la profesora en el colegio el miércoles ya sabe y le dice a la madre, este fin de semana le toca con el padre, ¿no? Porque ya empieza a estar más movido, más descentrado y ya sabe que va a venir ya ese contacto. Y toda esta sintomatología no la conocemos suficientemente y no la tenemos en cuenta suficientemente, pero están intranquilos, preguntan, si son más pequeñitos y no saben, pues lo preguntan, si tienen que ir, lloran, se oponen, tienen miedo. Miedo es una de las... cuando se habla en la atención a las mujeres víctimas de violencia, es uno de los indicadores que se tiene muy en cuenta para valorar la gravedad. Los niños siempre tienen miedo. Parece que ese miedo de los niños tiene menos valor que los de su madre y es igual de importante y de valioso. Y en el colegio también lo observan, como he comentado. Y a la vuelta, ¿cómo vienen? Pues vienen con pérdida, esos niños y niñas que no llevaban pañal se vuelven a hacer pipí y caca, se esconden irritables, enfadados contra la madre, porque, a ver, tenemos que comprender que estas criaturas no entienden por qué se entregan a un agresor que les hace tanto daño y que lo han dicho y ininterrumpidamente cada cierto tiempo según el régimen de visitas o en algunos casos en la custodia compartida, el tiempo que tiene que estar con el agresor, pues tienen que vivir eso. Y bueno, muchas veces hay una reacción contra la madre de enfado, de irritabilidad, de violencia. Y hay un pacto de silencio en muchas ocasiones para no hablar y sigue habiendo miedo. Y en el colegio pues también está más irascible y si hay agresión sexual, además se va a sumar los síntomas de la agresión sexual.
Yo esto lo he llamado ciclo de la violencia institucional en la atención a niños y niñas víctimas de violencia vicaria. Le he llamado así porque no sabía cómo organizar, pero finalmente, a ver, en consulta, ay, qué pequeñito se ve el punto, atendemos pues los casos de nueva detección que nos cuentan con esa verbalización, esa revelación. Atendemos, bueno, valoramos también con el equipo, junto con la atención a la madre, trabajo social, la trabajadora social, médico de familia, enfermería, las personas que han colaborado, matronas, si es una situación en que el embarazo ha sido reciente, notificamos, comunicamos. En los casos en que se ha hecho esa labor en equipo y siempre teniendo en cuenta que la notificación o la comunicación no ponga en mayor riesgo a estas víctimas, que sea el momento propicio, la manera propicia y habiendo una coordinación. Entonces, según la respuesta que demos las instituciones, que instituciones somos todos, somos sistema sanitario, es el colegio, es servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad y el ámbito judicial, según esa respuesta que demos cada uno en nuestro metro cuadrado, en nuestro despacho, en nuestra consulta, pues se tomarán decisiones como proteger y reparar. Proteger y reparar en la que haya una separación del maltratador y no solo del maltratador, sino que muchas veces es preciso también del entorno del maltratador, porque a veces se mantiene comunicación con otros miembros de la familia paterna que son igual de maltratadores y eso crea una imposibilidad de recuperación porque sigue habiendo ese miedo, sigue habiendo ese terror y siguen estando presentes en su vida y eso no ayuda. Así que esa protección se debería tomar en función de cada caso, de todo lo que suponga un mantenimiento de la violencia. Si no se da esa protección y es necesaria esa protección y no se da, estamos ante una desprotección intermitente. Cuando están con su madre hay una protección, cuando están con el maltratador hay una desprotección. Porque, claro, aquí hasta ahora en el sistema de maltrato infantil se ha hablado de la desprotección como la necesidad de intervenir, de retirar, de pasar a las instituciones la custodia de esas criaturas, pero en este caso se da una desprotección intermitente, algo de lo que tampoco se habla. No se habla de esto, que se va con su padre en las visitas, no pasa nada. Eso que origina una continuación de la violencia. Si se continúa una violencia y no se ha protegido a una víctima de violencia vicaria, estamos ante una violencia institucional, porque son situaciones conocidas, reveladas, y no se han tomado las medidas suficientes. Lo seguimos teniendo en la consulta. Así que esta continuación de la violencia es lo que forma el mayor grueso de la atención en víctimas de violencia vicaria en nuestras consultas, porque vuelven a aparecer, vuelven a estar afectados por esa violencia con un impacto en salud muy grande y seguimos atendiéndolos, pero seguimos atendiéndolos de un problema que no está en manos del servicio sanitario solucionar, porque la protección no está en nuestras manos hacerla, son decisiones del sistema judicial. Así que cuando hay esta colisión de intereses, del interés superior de la persona menor de edad y de la patria potestad, que es uno de los derechos, ya sabemos que debe prevalecer el interés superior del menor, si eso no ocurre, pues yo entiendo que estamos ante una violencia vicaria institucional, que conoce la situación de violencia y no ha protegido. Y se vulneran los derechos de la víctima y se anteponen los derechos de patria potestad frente al personal menor de edad, ya sea el régimen de visitas, ya sea custodias compartidas, como las hay, ya sea retirada de patria potestad a madres, como las hay. Así que se aplica el marco legal a las víctimas de violencia vicaria. A ver, el Estatuto de la Víctima dice que se atenderá a la víctima independientemente del resultado judicial. En estos casos, imaginaos, cuando hay condena por violencia vicaria o violencia de género, tenemos una condena. Ahora veremos en cuántos casos, habiendo condena, se protege.
Hay casos en que no hay condena, pero según este estatuto habría que proteger a la víctima. Habría que evitar no, que están prohibidas la mediación. No debería haber ni mediación ni acercamiento. Entonces, el ejercicio de la patria potestad es tan potente como para anular este marco legal del Estatuto de la Víctima. Las personas menores de 18 años están excluidas del Estatuto de la Víctima, en su redacción no, es para todos, pero de facto estamos viendo que sí, que no se está aplicando. Y por supuesto otras leyes, como es la aplicación de la LOPIBI, en la que se habla de suspensión y de medidas cautelares ante la sospecha de violencia y, bueno, un marco legal que no me voy a extender porque me extendería mucho. Violencia vicaria institucional. Es la violencia conocida sobre la que no se toman medidas de protección a la víctima. Solo he traído este estudio presentado el mes pasado, tratamiento judicial dado a mujeres, sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de derecho de familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género. La conclusión es que hay una justicia que invisibiliza la violencia y no protege a la infancia. En el 28 o 29% parece de la sentencia, si no recuerdo mal, se hablaba de la violencia, cuando todos los procesos, este estudio se ha hecho todo sobre sentencias en las que había violencia de género. O sea, se invisibiliza y se invisibiliza también el efecto en la salud y el impacto en la salud, tanto de las mujeres como de sus hijos e hijas. En este estudio se suspendía el régimen de visitas en un 18%, así que un 82% de casos en que hay constatación de violencia de género quedan sin proteger. Entonces, va en contra totalmente de la ley. La ley establece como excepción la no protección, o sea, la norma es proteger. Y esa redacción de no obstante, si el juez o jueza estima que para el interés superior del menor bueno, y tras el análisis de la relación paterno-filial se podrían adoptar medidas de las que haya esa comunicación. Sin embargo, vemos que lo que debería ser la excepción es la norma, pero además sin explicar ese impacto. En la sentencia no está explicado cuál es el beneficio para la persona menor de edad de mantener el contacto con el maltratador. En este protocolo común de atención sanitaria, una de las cosas que tenemos que valorar, aparte de la gravedad de las lesiones y de si su carácter es urgente o es ordinario, es si hay riesgo de desprotección y de riesgo de recurrencia. Es decir, a nosotros se nos exige, y eso es totalmente congruente, que valoremos estos factores a la hora de tomar decisiones sobre la notificación y sobre a quién comunicar, si se va a comunicar al juzgado de guardia, a Fiscalía, Protección de Menores, todo eso, esas decisiones u organismos a los que se puede notificar. Unas de las premisas que tenemos que valorar es el riesgo de desprotección y de recurrencia para nosotros, pero cuando llega al ámbito judicial, ahí no vemos que esto se cumpla. Así que de las acciones que teníamos que tener, como la detección, la notificación, ¿para qué detectamos y para qué notificamos? Pues finalmente, con la discusión que ha habido antes de la atención, de la necesidad para la atención psicológica de que sean los dos progenitores quienes consientan para esa atención psicológica, habrá víctimas que no se pueden atender, o sea que ni siquiera ya podemos atender, no van a estar protegidas si siguen los contactos con el agresor, con lo cual no va a haber posibilidad de reparación. Así que, ¿cuál es el objeto de esta ley? Los tenemos que plantear. Por supuesto, el objeto no son los dos primeros pasos. El objeto es una atención integral. Y por eso esto lo tenemos que analizar y esto debe cambiarse. No podemos seguir teniendo tantas víctimas conocidas de la situación que pasa. Porque ¿qué consecuencias tiene para quien inaplica la ley? No estamos viendo que haya consecuencias por inaplicar la ley. No las estamos viendo. El Estatuto de la Víctima, la LOPIBI, las víctimas siguen sufriendo, siguen teniendo
ese daño y no hay problema. Esto que estoy hablando es la violencia denunciada, que es solo una pequeña parte de las situaciones de violencia de género, porque ya sabemos que la mayoría de mujeres se van a romper la convivencia, sea en separación o divorcio, sin denunciar o sin comunicar. Pero esas criaturas igualmente tienen los mismos síntomas y los vemos en la consulta. Ahí no hay esa posibilidad. Son más difíciles. Bien, creo que es importantísimo el trabajo en equipo entre las personas, salud, educación, servicios sociales, servicios especializados, ámbito judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Hay esperanza? ¿Cuáles son los retos? Serían los retos, ¿no? Pues yo he puesto aquí asegurar como una palabra así con más fuerza y con más sentido de obligación. Asegurar una adecuada formación en perspectiva de género, perspectiva de infancia, de derechos humanos, de interseccionalidad. Una atención integral por servicios especializados. El trabajo en equipo, asegurarlo igualmente, asegurar cauces de coordinación y asegurar el seguimiento de la víctima hasta su recuperación. Si no se dan estas premisas, no vamos a avanzar en la atención a las víctimas. Deberíamos pues, plantearnos y colaborar cada uno desde nuestro punto de trabajo para erradicar esta violencia vicaria institucional. Y creo que una de las maneras será exigir responsabilidades ante el incumplimiento de marco legal de las personas que intervenimos. Si no se está haciendo lo correcto y no se está haciendo lo que la ley especifica, pues creo que hay que pedir responsabilidades, porque el daño que se está haciendo es muy grande. También una pequeña palabra para la protección y cuidado de las y los profesionales, porque para nosotros escuchar los relatos que ocurren y que nos cuentan en nuestras consultas, pues es muy doloroso y nos afecta igualmente, y más nos afecta que no haya protección. Eso nos afecta más, porque una semana y otra semana y la otra semana, conocer cómo vienen estas criaturas cuando son obligados a la revinculación con un agresor al punto de encuentro. La crisis de ansiedad. ¿Cómo sabemos que hay criaturas que salen del punto de encuentro en ambulancia porque se han puesto fatal y que el fin de semana siguiente tienen que ir otra vez al punto de encuentro porque no se puede saltar ese cumplimiento la madre? Todo eso es muy doloroso. Y luego, por otro lado, pues tenemos también los agresores nos buscan a nosotros también para hacernos daño, para desprestigiarnos, para atacarnos. Así que, bueno, pues esa es otra faceta en la que también tenemos que pensar. Y nada más. Esta ha sido mi exposición. Ahora veo alguna. Muchísimas gracias, Narcisa. Tenemos muchas cuestiones pendientes después de esta gran exposición que nos has hecho. Primero vamos a escuchar a Mireia, que también tiene cosas que contarnos desde el punto de vista de los psicólogos, y bueno, le damos ya la palabra para que nos explique. Vale, primero de todo, dar las gracias a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género por invitarme a poder participar en esta mesa redonda con grandes profesionales también. Veo que no me salen algunas de las imágenes, bueno, espero que vayan saliendo porque tenía un dibujito de una niña con la cabeza bajada aquí al lado de la presentación. Explicaros que llevo muchos años trabajando con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de violencia de género, y que desde hace aproximadamente 1 año y medio estoy trabajando en perinatal con mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. También, ¿no?, con mujeres en situaciones de violencia machista, en situaciones de violencia vicaria ya, ¿no?, durante precisamente el embarazo, el posparto, ¿no?, un momento también muy importante, ¿no?, en relación a la violencia, y que creo que estas dos visiones me ayudan un poco a integrar lo que estamos diciendo durante todo el curso, ¿no?, que es la perspectiva de derechos de infancia y la perspectiva de género, ¿no?, que creo que es fundamental para poder, ¿no?, atender a los niños, a las niñas y a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia de género.
Entonces, la ponencia está más centrada en el trabajo con las niñas y con los niños, pero también incorpora, ¿no?, el trabajo de algunos aspectos relacionados con la violencia de género en las madres. Bueno, partimos históricamente, ¿no?, de que se hablaba del síndrome de la mujer maltratada, en el que no se tenía presente que los niños y las niñas también eran víctimas de esa situación de violencia, ¿no?, esa denominación, ¿no?, fue denominada por Leonor Walker. Posteriormente, ¿no?, empezamos a hablar de que los niños y las niñas eran testigos de las situaciones de violencia de género y que, por lo tanto, ¿no?, lo que teníamos en mente es que si estaban viviendo de forma directa esa situación de violencia, pues que ellos se veían afectados, ¿no?, también de la situación, y poco a poco hemos ido incorporando otros conceptos, ¿no?, como la exposición a la violencia de género, la incorporación también de la violencia vicaria, en el que tenemos presente en el contexto de la violencia de género que los niños están expuestos, aunque no estén presentes directamente a la situación de violencia. ¿Por qué? Porque se encuentran en un entorno en el que hay violencia, en que ven el miedo, el terror que siente su madre, ¿no?, en casa, en el que ven moratones, en el que ven a su madre llorar. Por lo tanto, la exposición, ¿no?, a la violencia de género es directa e indirecta, y se sabe y sabemos, ¿no?, y hay muchos artículos. Os he puesto uno que es una revisión y un metaanálisis que habla del impacto de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes. Ahora ya sabemos, ¿no?, tenemos artículos suficiente evidencia científica, ¿no?, para explicar y transmitir que realmente la literatura científica describe ampliamente que la exposición de los niños y las niñas a la violencia de género es perjudicial para el bienestar, para el desarrollo cognitivo, emocional, social de ese niño y esa niña, y para la salud, y especialmente para la salud mental, como veremos durante la presentación. Y que esa violencia y ese impacto es igual que en otras formas de violencia hacia la infancia, de las cuales a lo mejor ya teníamos más conocimientos o habíamos incorporado previamente. Cuando hablamos de la violencia de género, para no hablar directamente, ¿no?, del impacto a nivel específico, ¿no?, de trastorno mental o de salud mental, ¿no?, sino hablar de las consecuencias, ¿qué consecuencias tiene para una niña, para un niño, para un adolescente estar en un entorno o vivir situaciones de violencia de género? Aquí he puesto algunas, hay muchas más, pero he intentado resumir. Primero, ¿no?, es que el niño y la niña aprenden modelos de vinculación errónea, en que el amor y la violencia se entrecruzan y están relacionadas, y en que van unidos, ¿no?, incluyendo también el manejo del poder en las relaciones vinculares, y en que de alguna forma aprenden o interiorizan que el amor incluye control, incluye daño, incluye manipulación. Otra de las consecuencias que vemos es que muchas veces estos niños y niñas que se encuentran en una situación de violencia de género y de violencia vicaria están forzados a posicionarse, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en un entorno de violencia, ¿no? Pues, ¿cómo me posiciono yo allí? ¿Cómo sobrevivo? Es muy importante que pensemos que estos posicionamientos no son un problema del niño o de la niña. Esos posicionamientos son consecuencias de lo que está viviendo, y que ese posicionamiento lo está realizando como una forma de sobrevivir a una situación que es una situación adversa, crónica, y que se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hace muchas veces la niña o el niño inicialmente? Pues ponerse al lado de la madre, defenderla de forma activa del padre, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Represalias. ¿Qué hace la niña o el niño la siguiente vez? Pues defender a la madre, pero a lo mejor de una forma más pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando nadie me escucha, cuando el papá no está. ¿Y qué puede acabar pasando cuando esa situación de violencia, ¿no?, se mantiene, y especialmente cuando el padre, ¿no?, ejerce violencia vicaria? Pues que de alguna forma el niño o la niña se acaba situando al lado del padre en la dinámica de poder. Muchas veces, ¿por qué? Porque el padre está utilizando a los niños y a las niñas como armas también, ¿no? Hay una madre que me decía el otro día, una madre protectora, que me decía: es que mis hijas ahora vienen como balas hacia mí, ¿no? Entonces,
es muy importante, ¿no?, que comprendamos que eso no es un problema de los niños y de las niñas, es una consecuencia de la violencia y que de alguna forma esto les ayuda a sobrevivir y que es una forma de ir sobrellevando esa situación que es muy compleja, que es muy difícil de entender, pero que es un posicionamiento forzado que necesitan tomar en un contexto tan hostil. Otra de las consecuencias es la parentalización de los niños y las niñas en contexto de violencia de género, en que acogen, ¿no?, roles emocionales, funciones a veces parentales, ¿no?, pues de ejercer, ¿no?, pues de protectora, cuidadora, por ejemplo, ¿no?, de los hermanos y las hermanas más pequeños, que es otro elemento, ¿no?, a tener presente como consecuencia, que aprenden estereotipos, prejuicios, roles sexistas que incorporan, ¿no?, de alguna forma en su día a día. Y después hay también otros elementos muy importantes, ¿no?, que es la regulación, la gestión y el manejo emocional, donde aprendemos, ¿no?, como niños y como niñas a regularnos emocionalmente. Cuando yo soy un bebé, ¿dónde aprendo yo a gestionar mis emociones? ¿Dónde aprendo a que alguien, ¿no?, me identifique qué me está pasando, si tengo rabia, tristeza, y que me ayude a regularlo? En las relaciones vinculares, ¿no?, con las personas que tenemos de referencia. Estos niños y estas niñas muchas veces desde pequeños han tenido una figura protectora que les ha ayudado en la identificación, en la regulación emocional, y una figura hostil que no les ha ayudado en esa regulación. Por lo tanto, muchas veces nos encontraremos que tienen dificultades en la gestión, identificación y manejo emocional y en la regulación de estas emociones. Y otra consecuencia muy evidente es la internalización de la violencia, ¿no?, como una pauta de relación, con conductas, ¿no?, más agresivas, hostiles. Raúl Lizana, ¿no?, él explica, ¿no?, que una de las cosas que aprenden los niños y las niñas de la violencia de género, una es el miedo, el terror, y la otra es el aprender conductas que dañan, que corrompen, que son dos elementos no muy graves en la violencia de género, y cómo estas conductas, estas situaciones de violencia a veces pueden repetirse, ¿no?, en el ciclo intergeneracional de la violencia. Por lo tanto, no quería centrarme únicamente en los trastornos a nivel de salud mental, que sí que existen, pero hay muchas otras cosas, muchos otros elementos que son importantes en el desarrollo cognitivo, emocional y social de las niñas, niños y adolescentes en contexto de violencia de género y vicaria. ¿Cuáles son algunos de los valores que transmite la violencia de género a los hijos y a las hijas? Lo hemos ido comentando un poco, pero alguno de estos aprendizajes que querríamos que no tuvieran nunca, pero que aprenden en el contexto de la violencia, es que la violencia es una forma correcta de solucionar los problemas, que el uso del poder es una forma de resolver los conflictos. La normalización del machismo y del abuso de poder, ¿no? Pues, ¿no?, aprenden que los hombres valen más, son más importantes que las mujeres, que se les tiene, ¿no?, que tener pleitesía, ¿no? Que los niños y las niñas tienen que obedecer, que no pueden cuestionar, que no hay cuestionamientos, ¿no?, desde una visión mucho más adultocéntrica, y donde sus derechos, ¿no?, no están en un primer lugar. Aprenden que el control, la manipulación emocional se asumen como una forma normal de relacionarse. Y por último, o bueno, no por último, pero dentro de los que he puesto aquí, pues que el mundo es un lugar peligroso, viven aterrados, viven con miedo, es un lugar impredecible, un lugar donde yo no sabré cómo estaré mañana, con personas que son muy cercanas a mí, ¿no?, con un padre agresor. Cuando miramos ya más concretamente el impacto en salud, un poco como comentaba Antonio Gancedo, la violencia de género genera un impacto que es acumulado. Muchas veces son situaciones que son crónicas, que no quiere decir que duren toda la vida, pero duran muchísimo tiempo. Y esto genera, ¿no?, lo que diríamos un nivel de estrés muy elevado, con niveles de estrés crónico, ¿no?, que es lo que conocemos, ¿no?, en salud también, ¿no?, como estrés tóxico, que acaba generando en el niño, en la niña, en el adolescente, en las mujeres que se encuentran en estas situaciones, afectaciones tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema inmune, cardiovascular, respiratorio. Sabemos que tienen muchos más problemas a nivel de salud mental, pero no únicamente de salud mental, físicos,
somáticos. La violencia de género en niños, niñas y adolescentes aumenta el riesgo tanto de problemas internalizantes como externalizantes. ¿Qué quiere decir? Que un niño expuesto a violencia de género tiene mucho más riesgo de tener problemas internalizantes como podrían ser la depresión, la ansiedad, o problemas externalizantes como podrían ser los problemas más a nivel conductual, problemas con usos de sustancias. Y hay una cosa que es muy importante, ¿no?, que no le hemos comentado durante estos días porque me parece fundamental, es que muchas veces hay un sleeper effect, que se llama, ¿no?, un efecto de adormecimiento. ¿Qué quiere decir? Que a veces los niños y las niñas vienen a la consulta y en ese momento no están presentando síntomas. Pero esto es algo que ya sabemos en la violencia y en la violencia de género. Es decir, se necesita un seguimiento longitudinal de estos niños y estas niñas. No podemos verlos un día y pensar que no hay un impacto y no hay afectación. Se necesita un seguimiento longitudinal porque se sabe que estos síntomas a veces aparecen a lo largo del tiempo, que puede ser una niña o un niño, ¿no?, que ha sufrido una situación de violencia de género, de violencia sexual, que viene con 6 añitos y en ese momento a lo mejor no vemos una sintomatología, ¿no?, clara, pero no nos podemos quedar allí como profesionales. Tenemos que poder hacer un seguimiento para ver realmente cuál es el impacto, porque se conoce este efecto desde hace tiempo. Además, ¿no?, pues sabemos que hay altas prevalencias de depresión, de trastorno de estrés postraumático y de dificultades en el vínculo. ¿Qué quiere decir el trastorno de estrés postraumático? Y lo voy a explicar muy rápido, pero sí que me parece importante porque muchas veces estos niños y niñas tienen síntomas de estrés postraumático, muchas, ¿no?, de las madres que están viviendo esta situación de violencia de género y especialmente cuando hay situaciones de arrancamiento tienen síntomas de estrés postraumático porque no están expuestas a una única violencia. Estáis expuestas a muchas violencias, como veremos ahora. Entonces, los síntomas de estrés postraumático, ¿qué son? Síntomas de intrusión. Estos niños y estas niñas tienen flashbacks, estos recuerdos que me vienen a la cabeza, imágenes que son intrusivas, que no puedo controlar, donde me vienen imágenes de mi padre hablando de mi madre, imágenes de mi padre pegando a mi madre, imágenes donde ha habido una agresión, y no me las puedo sacar de la cabeza y me vienen en diferentes momentos, ¿no?, de mi día a día. Hay evitación. Y eso es un síntoma de estrés postraumático, evitación a hablar de lo que me está ocurriendo, y lo veremos un poco después, más adelante. Hay alteraciones negativas y cognitivas. Estos niños están tristes, sienten muchas veces miedo, rabia, tristeza, pena, vergüenza, impotencia. Y cuando vienen a la consulta están así, con una mezcla de emociones que no saben cómo poder gestionar, ¿vale? Y también vemos una alteración importante de la alerta y la reactividad. ¿Qué quiere decir? Niños que van hipervigilantes, que van por la calle y cualquier cosa les asusta. Niños que no se pueden concentrar en el colegio. Niñas y niños que, y especialmente, ¿no?, en los casos de violencia, tienen muchas dificultades para conciliar y mantener el sueño, así como presencia de pesadillas. Eso es un síntoma muy claro relacionado con la violencia. Aparte de todos estos síntomas, las niñas y los niños víctimas de violencia muchas veces presentan síntomas disociativos y es muy importante que los tengamos presente y que podamos entender la disociación. Estas niñas y estos niños, para sobrevivir, tienen que disociarse. Es decir, tú estás expuesto de forma permanente a una situación de violencia que no se resuelve. Y una de las formas o de los mecanismos que tienen estas niñas y estos niños es separarse emocionalmente de lo que están viviendo. Es que si no, eso no lo aguantan. No lo aguantan. Entonces, esa disociación, ¿qué es lo que nos permite sobrellevar la situación? ¿Es buena? Bueno, pues en general el mecanismo de disociación, ¿no? No es un mecanismo bueno, pero en estos casos está siendo adaptativo. Yo no voy a hacer que ningún niño, ¿no?, que ha vivido o está viviendo una situación de violencia y siga expuesto a la situación de violencia, deje de estar disociado, porque esto le está ayudando. Otra cosa es cuando están protegidos o protegidas, pero no en el contexto de estar expuestos. Entonces, el mecanismo de la disociación es una estrategia adaptativa de forma inicial y en el contexto de la violencia. El problema es cuando ya no estoy expuesta o expuesto a esta violencia y sigo teniendo estos síntomas de disociación, que esto ocurre también,
que les cuesta conectar a nivel emocional con lo que están viviendo. Pero me parece fundamental, tenemos que comprender por qué están respondiendo así, qué mecanismos les están ayudando a sobrellevar la situación y cómo, ¿no?, les vamos acompañando. Entonces, bueno, pensando, ¿no?, en el tratamiento psicológico y en cómo transmitir el tratamiento psicológico, hay una realidad. Hay niños, niñas y adolescentes que no están protegidos y no están protegidas de esa violencia, como los niños y las niñas que han sufrido, ¿no?, y las madres, una situación de arrancamiento. En este caso, siguen expuestos a la situación de violencia. Por lo tanto, no podemos hacer un tratamiento psicológico enfocado al trauma. Están expuestos allí. En este caso, el vínculo con el agresor impuesto o forzado bloquea el proceso terapéutico. ¿Qué es lo importante en estos casos? Resolver y reparar institucionalmente las situaciones de violencia institucional. Los arrancamientos, ¿no? Reparar es el primer paso. El tratamiento psicológico, bueno, no sé, a lo mejor les podemos ayudar un poco, pero realmente estos niños y estas niñas siguen expuestos a la situación de violencia. No podemos trabajar el trauma. Por lo tanto, el tratamiento psicológico infantil en los casos de arrancamientos, desgraciadamente, es un poco limitado. Porque ¿cómo vamos a trabajar el trauma, la seguridad, la gestión emocional si estos niños y estas niñas más bien están distanciados emocionalmente para protegerse? ¿Cómo vamos a trabajar, ¿no?, si hay un pacto de silencio en que no cuentan lo que les sucede, o porque han normalizado la violencia, o porque tienen miedo, o porque les han amenazado, o porque se han visto desprotegidos cuando su madre ha pedido ayuda? Eso también es supervivencia. Entonces, desgraciadamente, en estos casos, la respuesta tiene que ser institucional y jurídica. Psicológicamente podemos acompañar un poco, pero no podremos trabajar el trauma, porque siguen expuestos al agresor. ¿Qué hacemos en estos casos? Para no desanimarnos también, ¿no?, y para ver que hay cosas que podemos ir haciendo. Pues en Barcelona lo que estamos intentando hacer es hacer un tratamiento, ¿no?, con la madre protectora que está acompañando a estos niños y a estas niñas que han vivido o están viviendo una situación de arrancamiento en que a lo mejor pues, no tiene la patria potestad, o no tiene la custodia, o sí tiene la patria potestad, ¿vale? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo dos profesionales de salud mental normalmente. Estamos intentando trabajar conjuntamente una profesional que está más especializada en psicología infanto-juvenil y una profesional que está más especializada en psicología adulta y en el acompañamiento de las mujeres. ¿Con qué objetivo? Ayudar a las madres a cómo ir gestionando una situación altamente compleja. Alguna de las cosas que hacemos, pues trabajar con la madre, ¿no?, la violencia y la dinámica del poder del agresor, cómo impacta esa violencia en sus hijas y hijos, poder comprender, ¿no?, pues estas características, la ley del silencio, la disociación, ¿no?, poder acompañar, trabajar también temas de gestión y estabilización a nivel emocional, reforzar el vínculo materno como una fuente de resiliencia, ¿no? Al final es muy importante el rol de las madres protectoras, son una figura de referencia emocional y también es muy importante el ir ayudando, ¿no?, el dar estrategias, el poder ir hablando, ¿no?, de cómo ir comunicándose con estas hijas y estos hijos que están en una situación de tal desprotección, de arrancamiento, ¿no?, sin generar, ¿no?, sentimientos al niño y a la niña de culpabilidad, por ejemplo, por lo que estábamos diciendo, ¿no?, por la ley del silencio, por la disociación, cómo le acompaño, ¿no? Es complejo. Y después, ¿no?, lo que vamos haciendo con estas madres que están en esta situación, de niños, niñas que no están protegidos por situaciones de arrancamiento, es intentar trabajar también las propias violencias a las que ha estado expuesta, ¿no?, que son 3 violencias principalmente, ¿no?, la violencia de género, la violencia vicaria específicamente y la violencia institucional. Ahora ya pasamos a hablar, ¿no?, del tratamiento en niños, niñas y adolescentes que sí están protegidos de las situaciones de violencia, que ojalá estuvieran todos los niños y niñas en esta situación, pero sabemos, ¿no?, que no es la realidad, desgraciadamente, y que tenemos mucho trabajo, ¿no?, de reparación a nivel institucional.
En este caso sí que podemos hacer un proceso de reparación del trauma, trabajando mucho la alianza terapéutica, el sentimiento de seguridad de este niño, de esta niña, de la madre, el reconocimiento del daño institucional, del daño estructural. Bueno, y aquí he puesto algunas de las cosas que trabajamos, me parecen muy importantes las dos últimas, ¿no? La reconstrucción de la propia identidad de la madre, ¿no? Materna, del yo materno, y después la reconstrucción del vínculo, ¿no? Porque sabemos que especialmente en situaciones de violencia vicaria el vínculo, ¿no?, de la madre con los hijos y las hijas muchas veces se ha visto muy dañado por el agresor, es una bala, ¿no?, que manda la madre. Entonces, bueno, trabajamos mucho, ¿no? Es muy importante trabajar esta parte de la reconstrucción del vínculo. Aquí os he puesto que no voy a entrar, pero si os interesa para poderlo revisar, si queréis hacer una fotografía, que hay tratamientos psicológicos con evidencia científica para trabajar el impacto de la violencia de género en niños, niñas, adolescentes, en mujeres. Yo os he puesto, pues, a partir de una revisión que hicieron Anderson y Banet, algunos de los tratamientos psicológicos que tienen evidencia científica en el tratamiento de la violencia de género. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero sí que antes de acabar quería comentar, ¿no?, que realmente una de las cosas que dicen estos autores, y en los que estoy de acuerdo también con ellos, es que el tratamiento psicológico de las mujeres, madres, víctimas de violencia de género y de sus niñas, niños y adolescentes debe ser un tratamiento donde puedan trabajar de forma separada, ¿no?, cada uno, las propias dificultades, ¿no?, el propio malestar, la propia situación de violencia, el impacto de la situación de violencia, la propia reconstrucción, ¿no?, de la identidad en un contexto tan complejo, pero en que necesitamos también sesiones conjuntas donde se pueda trabajar la reconstrucción de este vínculo, ¿eh? Y un poco, si queréis, ahora en la mesa también podemos comentar cómo nos imaginamos, ¿no?, estos tratamientos. Pero sí que es una recomendación de esos autores que comparto, ¿no?, que cada uno necesita un espacio, pero se necesita un espacio conjunto también para la reparación del vínculo. Y ya para finalizar, tal y como dice Alexandra Guedes de la Organización Mundial de la Salud o de UNICEF, no me acuerdo ahora, la interrelación entre la violencia de género, también la violencia vicaria, y la violencia hacia a las niñas, niños y adolescentes, muchas veces se considera por separado. La hemos estudiado como dos cosas separadas, pero deben abordarse conjuntamente. Deben estudiarse conjuntamente porque están entrelazadas y comparten muchos factores de riesgo común. Es necesario poder integrar la perspectiva de género, la perspectiva de derechos de infancia en el tratamiento, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género y de sus madres protectoras. Y un poco a nivel de resumen, pues lo que comentábamos, la exposición a la violencia de género es perjudicial para el bienestar de la niña, niño y adolescente y también para su salud, y sabemos que es un factor de riesgo que aumenta tanto trastornos internalizantes como externalizantes. Sabemos que hay evidencias empíricas de guías de tratamientos psicológicos que tienen eficacia en la violencia de género y en el impacto de la violencia a las niñas, niños y adolescentes y a las madres cuidadoras. El problema es que no siempre se pueden aplicar porque hay situaciones que son de desprotección del niño o de la niña, como comentábamos antes. Y por último, recalcar, que no lo he dicho tanto durante la presentación, la importancia de la coordinación entre los diferentes profesionales y el trabajo en red. Creo que es fundamental para poder dar una respuesta integrada. Por último, dejaros con una frase que en relación a las violencias creo que es interesante, ¿no?, y para también las madres, ¿no?, protectoras que estáis aquí, que desgraciadamente no podemos volver atrás y cambiar el inicio, cambiar todas las situaciones de violencia institucional por las cuales habéis tenido que pasar, que ojalá pudiéramos hacerlo. Pero podemos empezar donde estamos ahora y conjuntamente ayudar a cambiar el final. Y todo esto es responsabilidad de cada una de nosotras. Gracias. Muchísimas
muchísimas gracias a ambas. Supongo que hay muchísimas preguntas en la audiencia, pero antes quería haceros yo unas preguntas que me han surgido mientras estabais también contándonos todas estas cosas. Narcisa, has hablado de violencia vicaria institucional y de cómo se evidencia cuando el sistema judicial es el que obliga a las víctimas a mantener el contacto con su agresor, haciendo que se vulnere su protección, dificultando su recuperación, y que además esto que ocurre no es un caso aislado, que está bastante normalizado. Entonces, además eso, claro, impide luego el seguimiento del caso del menor, o sea, qué es lo que le ocurre cuando no se le protege, cómo seguís su caso. ¿Qué cauces, en tu opinión, se deberían activar desde el sistema sanitario para comunicar estas situaciones de violencia vicaria institucional, para poder proteger a la víctima y conseguir su recuperación y su reparación? Desde aquí, ¿se oye? Sí. Bien. Creo que hemos hablado, lo que llevamos hasta ahora de mañana, de la importancia del trabajo en equipo. Entonces yo creo que es clave ese trabajo en equipo y que las decisiones que se toman, me voy a referir mucho al ámbito judicial porque esas decisiones se toman en el ámbito judicial, deben tener un seguimiento. Ahora mismo yo creo que no hay cultura de hacer ese seguimiento y de una revisión, por ejemplo, cada 6 meses o cada tiempo que se estime, de saber qué impacto en la salud tiene esas medidas que se han tomado. Antes de eso, desde luego, lo ideal sería revisar las medidas, en los casos en que no se han tomado medidas de protección, cuál ha sido el interés y cuál es el interés para la persona menor de edad de mantener esos contactos y no proteger. Así que eso sería la primera medida, revisar las sentencias en las que hay una condena por violencia de género y se mantienen los contactos con el agresor. Porque con eso se acabaría el problema. Eso sería lo ideal. Y en los casos en que eso no se haga, pues que haya ese seguimiento. Ese trabajo en equipo que todos nombramos y que aparece también en la ley se esfuerza en hablar de trabajo en equipo. Bueno, es un trabajo que en este momento no existe. Desde el sistema sanitario tenemos esa figura que nos ayuda muchísimo, que es la trabajadora social, y que se puede poner en contacto, pero normalmente hay muchas reticencias desde el ámbito judicial a tener contacto, y que yo sepa, pues no hay un cauce en el que le podamos informar del impacto en salud que están teniendo, porque como he comentado antes, si el objetivo de la ley es reparar y erradicar la violencia de la vida de niños, niñas y adolescentes, si eso no está ocurriendo, hay que cambiar las decisiones tomadas y debería haber un conocimiento en el ámbito judicial de el daño que están haciendo esas medidas y repararlas. Y ese trabajo en equipo requeriría seguramente que se creara un cauce de comunicación, unos espacios en la agenda de los distintos profesionales que ahora no están creadas, y las agendas son tiempo. Y eso debería estar como creado por defecto en todos los ámbitos profesionales que trabajamos, tener un espacio para todos estos problemas que, como ha hablado Antonio, de pediatría social, tanto en nosotros los sanitarios como en el resto de ámbitos que participamos, incluido el judicial, y que se revaloren y que hubiera un acceso no extraordinario, sino un acceso ordinario, una manera de llegar al ámbito judicial para que conozcan el daño que se está haciendo con las decisiones judiciales. Y si esto no funcionara, pues debería haber, yo propongo, un observatorio que detectara, al que se le comunicara esta violencia, pero no un observatorio tipo, quizás la palabra, no sé, el observatorio, un organismo o una entidad que tuviera capacidad de acción, no solo de registro de los problemas que hay, sino de acción, y no anónimo, sino con casos concretos, que hubiera algún organismo encargado de revisar qué está pasando concretamente con esa víctima
y mejorar, abordarlo, ver los problemas que ha habido y conseguir tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de sus vidas. Entonces, sí, todo eso, yo creo que todo eso se necesita, pero me parece que es como una carta a los Reyes Magos lo que acabo de decir. Bueno, estamos aquí también en este curso para tomar ideas, porque estamos en nuestro comienzo de implantación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde la violencia vicaria es un punto fundamental. Entonces, bueno, como tenemos una mesa mañana especializada con nuestras queridas magistradas, probablemente se tocará también este punto, así que lo dejamos esta parte, si queréis, un poco en el aire, y mañana ya habláis sobre todas estas cosas. Elaboráis de aquí a mañana. De aquí a mañana os dejamos tiempo para darnos soluciones, pero la solución coordinada, es verdad que la habéis mencionado, tanto Antonio como vosotras, que es importantísima, que no estamos hablando de compartimentos estancos en los que se deba tratar una cosa u otra, que tiene que haber coordinación. Entonces, pues bueno, nosotras desde la delegación del Gobierno contra la violencia de género lo que hacemos es tomar nota para ir viendo a ver qué se puede hacer. O sea, lo fundamental es escucharos y saber qué podemos mejorar, obviamente, porque estamos aquí pues todas para eso. Mireia, no sé si quieres añadir algo o ya queda ya todo. No, porque repetiría todo lo que ha comentado Narcisa, que estoy de acuerdo en las diferentes respuestas que ha dado. Vale, perfecto. Pues yo sí que quería tomar la palabra porque has dejado ahí una pregunta en el aire acerca de la aproximación que tiene que haber desde el punto de vista psicológico del tratamiento a las madres, a los hijos, de forma separada y luego de forma conjunta, que me ha parecido muy interesante, y has dicho que podrías ampliarlo un poco. Entonces, pues bueno, si nos quieres contar las intervenciones. Bueno, no sé, ¿no funciona el micro? Sí, vale. Yo creo que es muy importante que que la mujer tenga un espacio propio donde pueda trabajar el impacto de la violencia, de las violencias, voy a decir, en ella, ¿no? En que pueda gestionar también, ¿no? A nivel emocional, pues la impotencia, ¿no? La indefensión, ¿no? El sentimiento de rabia, la tristeza, en que pueda haber una reconstrucción de lo que comentaba, a nivel de la identidad, ¿no? También, y poder exponer también preocupaciones en relación, pues, al hijo y a la hija, pero tener un espacio propio, y que después el niño, la niña, el adolescente también necesita un espacio, ¿no? En el que poder trabajar sentimientos de seguridad, en el que poder trabajar aspectos de su psicoeducación relacionados con la violencia, ¿no? Sabemos que poder trabajar aspectos del buen trato, aspectos de educación afectivo-sexual, son elementos, ¿no? Que se ha visto que previenen situaciones de violencia de género, o que ayudan a prevenir, perdonad, y después poder trabajar a nivel individual la propia experiencia traumática del niño y la niña, pero esto no puede ser solo por separado, es decir, el vínculo, lo que comentaba, el vínculo en situaciones de violencia de género y en situaciones de violencia vicaria se ve afectado especialmente porque el agresor busca afectar este vínculo, es uno de sus objetivos, ¿no? Dinamitar el vínculo de la madre con el niño y la niña. Por lo tanto, creo que los espacios comunes son importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino, pues, en un mismo equipo, ¿no? Una profesional pudiendo trabajar con la madre, en el imaginario, en la carta de los Reyes Magos también que comentaba Narcisa, un profesional pudiendo trabajar con la madre, con la mujer, un profesional pudiendo trabajar con el niño y con la niña, y después pudiendo tener espacios conjuntos donde estén las dos profesionales y puedan abordar conjuntamente las dificultades que surgen en la relación vincular. Yo creo que eso sería, ¿no? una buena forma de poder encauzar y acompañar en situaciones de violencia de género, y especialmente en situaciones de violencia de género que incluyen la violencia vicaria. Muchísimas gracias a nuestras queridas ponentes, ha sido muy interesante.